La última parte del primer volumen de la Divina Voluntad. Hoy terminamos eso y continuamos en esta lectura. Recordemos, esto no es una clase ni de ningún experto, es una lectura conjunta que estamos haciendo de los 36 volúmenes de la Divina Voluntad. Empecemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que esté presente en nosotros para poder presentar esta charla y sobre todo para que abra nuestros corazones y poder entender qué es lo que la Divina Voluntad quiere enseñarnos hoy. Para iniciar hacemos la oración que nosotros hemos sacado de la Divina Voluntad. Señor Jesús, con tu Divina Voluntad y en tu Divina Voluntad, te amo, te bendigo, te adoro, te doy gracias, te reparo, te reconozco, te alabo, te glorifico y te pido perdón por todos mis pecados y por todos los pecados del mundo entero. Y te suplico que venga ya tu divina voluntad a reinar en nosotros y que nos guíes y protejas como hijos de tu divino querer. La semana pasada habíamos hablado sobre las virtudes teologales, cómo las presenta el Señor a Luisa, estas virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Y hoy Luisa para ahí, se detiene y hace un pequeño recorderis de lo que fue el inicio del primer volumen y hace una pequeña acotación de lo que va a ser para ella la cruz. Cuando el Señor dice que la va a crucificar, ¿qué es eso de que el Señor dice que la va a crucificar? La cruz. Y el Señor, esta charla fue dada el 14 de septiembre del año 1899, o sea, ya casi acabándose el siglo XIX. Y le dice: amada mía, ¿quieres ser bella? La cruz te dará los rasgos más bellos que se puedan encontrar, tanto en el cielo como en la tierra. Tanto de enamorar a Dios que contiene en sí todas las bellezas. Y continuaba Jesús: ¿quieres tú estar llena de inmensas riquezas, no por breve tiempo, sino por toda la eternidad? Pues bien, la cruz te suministrará todas las especies de riquezas, desde los más pequeños centavos, como son las pequeñas cruces, hasta las sumas más grandes, que son las cruces más pesadas. Sin embargo, los hombres que son tan ávidos por ganar dinero temporal, que pronto deberán dejar, no se preocupan por adquirir un centavo eterno. Y cuando yo, teniendo compasión de ellos, viendo su despreocupación por todo lo que se refiere a lo eterno, benignamente les llevo la ocasión, en vez de tomarlo a bien, se indignan y me ofenden. ¡Qué locura humana! Parece que la entienden al revés. Amada mía, en la cruz están todos los triunfos, todas las victorias y las más grandes adquisiciones. Para ti no debe haber otra mira más que la cruz, y esta te bastará por todo. Es interesante cómo el Señor presenta la cruz aquí
nadie quiere una cruz, nadie. El que diga yo quiero cáncer está mal de la cabeza. Pero lo que el Señor quiere aquí es que cuando nos manda una cruz, nosotros la aceptemos. Y la aceptemos tal cual llegó. No las cruces que nosotros buscamos, aunque muchas de las cruces es porque las buscamos, sino las que Él nos impone. Y normalmente los impone, curiosamente, al interior de las propias familias. Eso es lo que tenemos que aprender. ¿Cómo es esa cruz que el Señor quiere que llevemos? Y nos dice aquí, dice, cuando ella aceptó la cruz, le dice Luisa, me parecía que el cielo hacía nueva fiesta por mí al ver el contento de Jesús. Muchas almas del purgatorio fueron liberadas emprendiendo el vuelo hacia el cielo, y algunos pecadores fueron convertidos porque mi divino esposo a todos hizo partícipe del bien de mis sufrimientos. Cuando el Señor hace esa crucifixión mística de Luisa, eso sirve para que muchas almas pasen al cielo. Cuando nosotros estamos ante un sufrimiento inevitable, lo que el Señor nos invita es, pon ese sufrimiento a los pies de la cruz, ofréceme ese sufrimiento, para que veas cómo el Señor empieza a utilizar tu sufrimiento para el bien de las almas, para el bien de personas que tú quieres convertir, sea un hijo que está metido en drogas, sea una hija que está viviendo una vida demasiado alegre. Esas oraciones y el sufrimiento sirven para redimir. Y dice, la mamá reina dijo en ese momento a Jesús, hijo mío, hoy es día de gracia. Quiero que le participes todas tus penas. No queda más que le traspases el corazón de la lanza y le renueves la corona de espinas. Luisa vivió místicamente todas las heridas del Señor, tanto los clavos en sus manos y pies, la corona de espinas, pero la Virgen quería unir más a Luisa como esa alma que iba a ayudar con su sufrimiento a participar en la salvación de sus seres queridos. Entonces la Virgen le dice, hijo, falta todavía la del corazón. Entonces es complicado entender cómo el Señor va vinculando a Luisa en el sufrimiento. Él quiere que todos nosotros seamos almas víctimas. No, Él las va eligiendo. Aquí en la parroquia de Miami Lakes, por ejemplo, tuvimos un niño de 5 años con un cáncer cerebral. Sufrió mucho. Esa es una almita víctima. Él debe estar, su sufrimiento debe haber salvado miles de almas del purgatorio al cielo y le servirá para la salvación de toda la familia que lo rodeó. Y dice, aquellas almas del purgatorio que habían volado al cielo descendían junto con los ángeles y rodeaban mi cama recreándome con sus cánticos y agradeciendo afectuosamente que por mis sufrimientos las había liberado de aquellas penas. Era
esa vida mística de Luisa, que se ve repetida en Margarita María Lacoque, repetida en San Juan, Juana Inés de la Cruz, Santa Benedicta, que conocía como Edith Stein. Muchas veces no entendemos eso. Entonces, por ejemplo, Brígida de Suecia, Santa Rita, para no ir muy lejos, esos sufrimientos místicos, ella los sufría, pero le pedía al Señor que no se vieran, porque así lo hacía más loable a las causas de Dios, porque ella decía, si se ven, no es lo mismo que sufrirlo, pero que no se vean. Y ella lo hacía como un acto de humildad. ¿Y qué pasa cuando nosotros aceptamos una cruz? Entonces el Señor le decía a Luisa, mire lo que pasa en la cruz y la aceptación. Amada mía, la cruz hace distinguir a los réprobos de los predestinados. Así como el día del juicio los buenos se alegrarán al ver la cruz, así desde ahora se puede ver si alguno se salvará o se perderá. Si al presentarse la cruz el alma la abraza, la lleva con resignación, con paciencia y besa y agradece a la mano que la envía, es señal de que es salvo. Si al contrario, al presentarse la cruz, se irritan, la desprecian y llegan hasta ofenderme, puedes decir que es una señal de que esa alma se encamina por la vía del infierno. Así harán los réprobos en el día del juicio, que al ver la cruz se afligirán y blasfemarán. La cruz dice todo. La cruz es un libro que sin engaño y a claras notas te dice y te hace distinguir el santo del pecador, el perfecto del imperfecto, el fervoroso del tibio. La cruz comunica tal luz al alma que desde ahora no solo hace distinguir al bueno del reo, sino hace conocer que debe ser más o menos glorioso en el cielo quien debe ocupar un puesto superior o un puesto menor. Todas las otras virtudes están humildes y reverentes ante la virtud de la cruz, e injertándose con ella reciben mayor lustre y esplendor. En Jeremías vemos cómo el Señor está hablando del cielo. Juan, en su carta, también habla de esos niveles de cielo, que no todas las almas tendrán el mismo nivel de gloria y de cielo cuando estemos en la vida eterna. Y eso se lo explica el Señor aquí a Luisa. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, cuando habla del paso del alma por la purgación al cielo o al infierno, él dice que cuando se llegue al cielo hay unos niveles, que todo depende en el nivel de nuestra negación y en el nivel de nuestra aceptación de la cruz. ¿Negación de qué? De mi yo, de mi gusto, de lo que yo quiero hacer. Negación de mi voluntad humana y aceptación de la cruz que me tocó vivir. ¿Cómo vivo mi cruz?
Eso es lo que está enseñando el Señor aquí a Luisa y por ende a todos nosotros. ¿Cómo acepto yo mi cruz? ¿Cómo acepto la cruz de una enfermedad? La cruz de un hijo que nace con una enfermedad grave, un hijo que va a depender de una mamá toda la vida. ¿Cómo acepto la cruz? Cuando nosotros renegamos de la cruz, o esa expresión de ¿por qué esto me tiene que pasar a mí y no a fulanito? ¿Por qué a mí me pasa todo lo malo y no a Peranito? ¿Por qué ese le va tan bien en la vida y a mí me va tan mal? Algo está preparando el Señor. No se entra al cielo si no es a través de la cruz. La cruz es la puerta del cielo. Y luego nos dice algo para que el Señor místicamente nos enseña una oración para todo aquel que quiera ser alma víctima. Piénselo bien. Y manda una oración para esas personas. Pero ojo, uno de alma víctima no se va ofreciendo así, no. Tiene que hacer un discernimiento para ver si yo estoy no solamente dispuesto, sino puedo aguantar lo que el Señor quiera mandar. Y aquí dice: amada de mi corazón, deseo ardientemente no solo crucificarte el alma y comunicarte los dolores de la cruz al cuerpo, sino deseo sellarte también el cuerpo con el sello de mis llagas. Y quiero enseñarte la oración para obtener esta gracia. La oración es esta: yo me presento ante el trono supremo de Dios, bañado en la sangre de Jesucristo, pidiéndole que por el mérito de sus preclarísimas virtudes y de su divinidad me conceda la gracia de crucificarme. Es una oración dicha por el Señor a Luisa. Y hay que tener cuidado muchas veces con lo que pedimos, porque el Señor a veces te toma la palabra. Entonces por eso hay que ir con prudencia. No tomemos nunca una decisión a la loca hasta que no terminemos los 36 volúmenes para entender. Luisa le contesta en ese caso: esposo santo, cosas exteriores no quisiera, y si alguna vez me atrevo a decirlo es porque tú mismo me lo dices, y también para dar una señal al confesor de que eres tú quien obra en mí. Interesante, aquí aparece la figura del confesor. Y Luisa le dice en su humildad: acepto todos los estigmas, todas las llagas, pero que nadie las vea. Que nadie vea eso. Eso es un acto de humildad por parte de Luisa. Ahora, ustedes se imaginan por un segundo que Jesús se les aparece en un sueño y les dice: mire, quiero confesarte, quiero ser tu confesor. ¿A ustedes no les parece lindo que Jesús viniera a confesarte? Imagínate, el que perdona en persona. Pero mire lo que pasa cuando Jesús dice que quiere que Luisa se confiese con él. Y dice: y Jesús bendito, que nada sabe negar cuando es para nuestro bien, una mañana se hizo ver y me dijo: esta vez quiero hacer yo mismo el oficio de confesor, y tú me confesarás a mí todas tus culpas,
Y en el momento en que hagas esto, te haré comprender uno por uno los dolores que has dado a mi corazón al ofenderme, a fin de que comprendiendo tú por cuanto pueda una criatura qué cosa es el pecado, tomes la resolución de preferir morir que ofenderme. Mientras tanto tú entra en tu nada y recita el yo pecador. Y ahí es cuando empieza a prepararla para que Luisa haga su confesión. Hay muchas veces que se ha hablado de la confesión de vida. Hay, por ejemplo, en el mundo jesuita no se acostumbra a hacer esta confesión de vida, pero hay otras comunidades en las cuales es una invitación para empezar, como quien dice, de cero. Es una experiencia personal mía, yo siempre recomiendo, cuando yo quiero una verdadera transformación y no quiero tener deudas que pagarle al bicho, hago una confesión de vida y empiezo. Pero acuérdense, las cosas se confiesan una vez. Hay gente que, por ejemplo, las chicas que tienen problemas de abortos, vienen y se confiesan, las absuelven, les quitan la excomunión, les levantan la excomunión, vuelven al mes llorando y vuelven y se confiesan. No, el Señor perdona, ya perdonó. Ahora perdónate a ti misma, que es donde está el problema. O perdónate a ti mismo, ahí es donde radica todo. El Señor ya te perdonó. Un pecado contra el Espíritu Santo es pensar que hay un pecado que Dios no perdona. Eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Y aquí nos recuerda el Señor que Él perdona todo. Él es demasiado misericordioso, pero quiere ver nuestro arrepentimiento y la compunción del corazón. Hay veces que nos sentimos totalmente incapaces de vencer una tentación. No podemos. Pero cuando yo reconozco mi nada y le digo, Señor, no puedo ante esta tentación, te la entrego, Él empieza a operar, entonces Él toma las decisiones. Pero es cuando yo abandono mi voluntad humana y se la entrego a Dios. Yo no puedo, Señor, no puedo. Siempre que estoy ahí caigo. Ayúdame tú. Y Él es misericordioso en esa ayuda. Y continuando con esto dice, un día le dice el Señor a Luisa, pon tu oído a mi corazón. Y dice ella, recuerdo que su corazón latía tan fuerte que parecía que quería romperle el pecho. Luego me parecía que se despedazaba y por el dolor quedaba casi destruido. Si hubiera podido, habría llegado a destruir al ser divino con mi soberbia. Y ese es el primer pecado que ella confiesa, la soberbia. Pero la soberbia está vista muchas veces como algo de rabia, de egolatría. La soberbia puede ser tranquila, es el creernos mejor que los demás, porque tenemos un talento, porque tú cantas lindo, tú ya te vas a creer mejor que los demás, porque el Señor te hace más inteligente, tú te vas a hacer mejor que los demás. Y esa soberbia, de alguna manera, que dice Luisa que tiene, se la confiesa al Señor y dice el Señor,
Si todos pudiesen ver quién es Dios y quién es el alma en el momento en que se peca, todos moriríamos de dolor y creo que el pecado sería exiliado de la tierra. Es muy fuerte, porque el Señor le revela a Luisa cómo el pecado nos mata. Y a pesar de que nos mata, pecamos. Esa es la reflexión que debemos llevar a cabo hoy, porque es fuerte en ese aspecto. Dice, cuando ella terminó su confesión, que esa confesión duró cerca de 7 horas. Ustedes se imaginan si llaman a un cura y le dicen, padre, usted me puede atender, voy a hacer una confesión de vida. A ver qué cura los recibe 7 horas. Miami Lakes, el cura los recibe 7 horas. El amable Jesús tomó el aspecto de Padre amorosísimo, y como yo me encontraba agotada de fuerzas por el dolor de mis pecados, y mucho más porque veía que no era un dolor suficiente para dolerme como convenía a mis culpas, Él, para animarme, me dijo, quiero suplir yo por ti, y aplico a tu alma el mérito del dolor que tuve en el huerto de Getsemaní. Solo esto puede satisfacer a la divina justicia. ¿Cuántos nos hemos puesto a pensar que la oración que hizo el Señor en el huerto de Getsemaní fue por mi pecado, por tu pecado? Cuando estabas haciendo ciertas cosas malas, piensa, el Señor en ese momento sudó gotas de sangre viendo mi pecado, viendo nuestro pecado. Y Él reparó, aún antes de que nacieras, de que fueras creado, de que llegaras a la tierra, Él ya reparó por ese pecado. Si eso no es un Salvador, entonces explíqueme cuál es el concepto de un Salvador. Y entonces Jesús empieza a hablar con ella sobre esto de la confesión. Y Jesús dice, y tú, después de que ella estuvo en esta confesión de 7 horas, prometes no pecar más y alejar de tu corazón cualquier sombra de mal que pudiera ofender a tu Creador. Y Luisa le responde, sí, con todo el corazón te lo prometo. Más bien quiero 1000 veces morir que volver a pecar. Nunca más, nunca más. Y Jesús le dice, y yo te perdono y aplico a tu alma los méritos de mi pasión y quiero lavarla en mi sangre. Es muy fuerte, ¿no? Imagínense que se están confesando con Jesús y Jesús te está diciendo en medio de su ternura, aplico a tu alma los méritos de mi pasión y quiero lavarla en mi sangre. Si usted no ha visto La Pasión del director Mel Gibson, véala para que entienda a qué se refiere el Señor con la pasión y su sangre. Y mientras todo esto decía, levantó su bendita mano derecha y pronunció las palabras de la absolución, exactas a las palabras que dice el sacerdote
cuando da la absolución, y en el acto en que esto hacía, de su mano corría un río de sangre, y mi alma quedaba toda inundada por ella. Y el Señor le dice: hija mía, sé más atenta y vigilante, porque hoy te doy la gracia de no caer más en el pecado venial voluntario. Ojo, aquí entramos en otro aspecto. Es una gracia no entrar en el pecado venial voluntario. ¿Qué es un pecado venial voluntario? Alguien te llama por teléfono, un hijo tuyo contesta: mami, es fulanito de tal, dile que no estoy. Pecado venial voluntario, porque no solamente está pecando ella, le está enseñando a mentir al niño. Oye, vamos a cenar. No, es que tengo que trabajar. No, quiero dormir. Muchas veces cuando a mí me invitan a una cena y yo no quiero ir, y me dicen: sí, ¿por qué no vienes a esta cena? No, porque no quiero. Oh, qué rudo. No, honesto, yo no quiero pecado venial voluntario. No quiero, no me nace. Es mejor, como dice mi mamá, coloradito un ratico que no pálido toda la vida. Otras veces el Señor se ha dignado darme Él mismo la absolución, a veces tomando el aspecto del sacerdote, y yo me confesaba como si fuese el sacerdote, si bien sentía diversos efectos, y después de terminada se hacía conocer que era en realidad Jesús, y a veces abiertamente venía haciéndose conocer que era Jesús. También algunas veces tomaba el aspecto de mi confesor, tanto que yo creía que hablaba con el confesor y le decía todos mis temores, mis dudas, pero por el modo de responderme, por la suavidad de la voz, entrelazaba ahora como la voz del confesor y ahora como la de Jesús, por su trato amable y por los efectos internos, descubría yo quién era en realidad con el que yo estaba hablando. El Señor le empieza a revelar cosas proféticas a Luisa después de este. Recuerda, la semana pasada hablamos del desposorio místico. Hoy estamos hablando de la crucifixión mística que le dio el Señor. Y ahora empieza a darle como caramelitos espirituales, proféticos. Y le dice, ¿se acuerdan que hace como 2 martes hablábamos sobre cuando le dijo que en la guerra entre África e Italia en ese año iba a haber una paz? Pues él ahora dice algo bien interesante, dice: recuerdo que hubo una segunda guerra entre África e Italia, estamos en el año 1899, y el bendito Jesús, un día, cerca de 9 meses antes, me transportó fuera de mí misma y me hizo ver un camino larguísimo, lleno de cadáveres inmersos en la sangre que a ríos inundaba ese camino. Daba horror ver esos cadáveres expuestos al aire libre, sin tener ni siquiera quien los sepultara. Yo, toda asustada, le dije a nuestro Señor: ¿qué cosa es esto? Y Él anunció: el año que viene
habrá guerra. Se sirven de la carne para ofenderme, y yo sobre su propia carne quiero hacer mi justa venganza. Y era que Italia estaba muy soberbia de su poder en armas y en ejército sobre África. Y él oía a los senadores y a los congresistas y a los militares italianos en las reuniones cómo hablaban la soberbia con la que iban a matar a todos esos africanos en la guerra. Y cuando decía esto, dice, estaban tan inflados de ellos mismos que daban piedad, pero lo que más me impresionó fue el ver que estos tales, casi todos eran sectarios, almas vendidas al demonio. Qué tristes tiempos. Parecía que propiamente reinaba el reino satánico, y su confianza, en vez de ponerla en Dios, la ponían en el demonio. Y el Señor le contestó: confiáis en vosotros mismos, y por eso os humillaré. Esta vez Italia perderá. Y perdió. Lo anunció con 1 año de antelación. El Señor a los que quiere les va anunciando todo. Perdón un segundo. Aquí termina este relato, y para terminar el volumen 1, ¿se acuerdan que habíamos empezado con las 7 meditaciones sobre la novena de Navidad? Y entonces él hizo, al comienzo del libro analizamos 2, ustedes pueden devolverse en los capítulos, la van a ver. Hoy vamos a analizar esas 7 meditaciones que hacen falta. Y dice: en la tercera, hija mía, son meditaciones sobre la novena de Navidad. Aquí terminamos prácticamente el volumen 1. Vamos a hacer esta novena de Navidad que tiene unas enseñanzas bien interesantes, y luego vamos a entender algo bien particular: cómo vamos a ir subiendo escalones en la sabiduría de la divina voluntad. Hija mía, apoya tu cabeza sobre el seno de mi madre, mira dentro de él a mi pequeña humanidad. Mi amor me devoraba, los incendios, los océanos, los mares inmensos de amor de mi divinidad me inundaban, me incineraban, levantaban tan alto sus llamas que se elevaban y se extendían por doquier a todas las generaciones, desde el primero hasta el último hombre, y mi pequeña humanidad era devorada en medio de tantas llamas. El Señor está invitando a Luisa a que vea unos pasos en su concepción virginal, en cómo Él se fue desarrollando en el vientre de la Virgen María, y cómo era un Dios que lo hizo todo, que a sí mismo, para parecerse a nosotros, se hace carne en el vientre de María, y Él se anonada, como sea chiquita, por decirlo, si se puede decir esa palabra, se disminuye todo su poder para entender lo que viene, e invita a Luisa, así como nos está invitando a nosotros, a que entendamos
¿En qué consiste ese anonadamiento del poder de Dios? Y dice, ¿sabes tú qué cosa me quería hacer devorar el eterno amor? A las almas. Y solo estuve contento cuando las devoré todas, quedando todas concebidas conmigo. Era Dios, debía obrar como Dios, debía tomarlas a todas. Mi amor no me habría dado paz si hubiera excluido a una sola alma del amor de Dios. Esto es una belleza, o sea, el Padre nos creó y el Hijo entrega todo para redimirnos. Y Él no dejó ni una almita por fuera. Un alma que se condena es un alma que rechazó a Cristo. Pero Cristo nunca nos rechazó, por muy pecadores que fuéramos, que de hecho lo somos. Y dice, la cuarta es el amor, del amor devorante pasa a mirar mi amor obrante. Cada alma concebida me llevó el fardo de sus pecados, de sus debilidades y pasiones, y mi amor me ordenó tomar el fardo de esos pecados de cada uno, y no solo concebí a las almas, sino las penas de cada una, las satisfacciones de cada uno que debían dar a mi celestial Padre. Cada pecado que cometemos, cada uno, por eso pagó Cristo. Mentimos, robamos, fornicamos, adulteramos, no adoramos al Señor, lo despreciamos. Él pagó por cada uno. Si en el día mentimos 20 veces, Él pagó 20 veces el precio de nuestra redención. Y dice, muévete a compasión de mí, sécame los ojos de tanto llanto, tú que tienes los brazos libres para podérmelo hacer. Estas espinas son la corona de los tantos pensamientos malos que se agolpan en las mentes humanas. Cómo me pinchan más estos pensamientos que las espinas que produce la tierra. Pero mira qué larga crucifixión de 9 meses. Él habla de la crucifixión de 9 meses, es los 9 meses que él empezó desde su concepción, el padecimiento en el vientre de María, el padecimiento por nuestros pecados. La pasión que ocurrió en Jerusalén es como la cereza del pastel, pero la vida de nuestro Señor fue una pasión de sufrimiento desde el instante de la concepción en el vientre virginal de María. Desde ese instante, Él empieza a sufrir por nosotros. Luego viene la quinta, la quinta manera de amar del Señor en esta novena. Dice, entonces la voz interior seguía. Hija mía, no te alejes de mí, no me dejes solo. Mi amor quiere compañía. Este es otro exceso de mi amor, el no querer estar solo. Pero ¿sabes tú de quién quiere esta compañía? De la criatura, únicamente de mis almas.
Él es Dios y su mayor alegría es que tú estés con Él. ¿Cómo? En el Santísimo. Si pudiéramos ver la felicidad de Jesús cuando vamos a visitarlo en el Santísimo, en esa exposición del Santísimo, eso solo me lo recuerda cuando yo, que vivo en Miami, llamo a mis padres en Colombia y veo la alegría de ese par de viejos cuando yo hago una llamadita de 2 minutos. Ese es el Señor. Cuando nosotros vamos al Santísimo, cuando vamos a la misa, cuando recurrimos a Él en la Eucaristía, es que si pudiéramos ver la alegría de un niño cuando le dan un juguete nuevo, ese es el Señor cuando yo visito la iglesia, su casa, la Eucaristía, la confesión. Eso es lo que Él quiere aquí enseñarle. Y estos 9 excesos de amor, porque cada capitulita, cada uno de los incisos que estoy leyendo es cómo el Señor manifiesta su exceso de amor. En este quinto nos presenta que su exceso de amor, lo único que lo sacia es tu presencia en la oración con Él. ¿Por qué? Porque quiero darles mis besos, mis caricias. Quiero entretenerme con ellas, pero cuántos dolores me dan. ¿Quién me huye? ¿Quién se hace el sordo y me reduce al silencio? Me desprecia mis bienes y no se preocupan de mi reino. Y corresponden mis besos y caricias con el descuido y el olvido de mí. Y mi entretenimiento lo convierten en amargo llanto. Oh, cómo estoy solo, a pesar de estar en medio de tanta gente, cómo me pesa mi soledad. Y eso lo entendemos cuando vemos las capillas de adoración en las iglesias que la tienen. Hay 2, 3 personas y a veces el Santísimo queda hasta solo. Pero eso sí, cuando vienen los problemas, todos los llamamos a Él. Hija mía, te pido, te suplico que no me dejes solo en tanta soledad. Dame el bien de hacerme hablar con escucharme. Presta oídos a mis enseñanzas. Yo soy el maestro de los maestros. Y aquí vamos a entender algo bien lindo que coincide con el Evangelio de este martes. Dice, hija mía, mira otro exceso de mi amor. Yo soy la luz eterna. El sol es una sombra de mi luz, pero ve a donde me he conducido por amor. ¿En qué oscura prisión estoy? No hay ni un rayo de luz. Siempre es noche para mí, pero noche sin estrellas, sin reposo, siempre despierto. Qué pena. La estrechez de la prisión, sin poderme mínimamente mover. Las tinieblas tupidas, hasta el respiro por medio del respiro de mi mamá. Eso era como él se sentía en el vientre de la Virgen. El séptimo exceso de amor dice, escúchame en el seno de mi Padre Celestial. Yo era plenamente feliz. No había bien que no poseyera, alegría, felicidad.
todo estaba a mi disposición. Los ángeles reverentes me adoraban y estaban a mis órdenes. El exceso de mi amor podría decir que me hizo cambiar tal fortuna. Me restringió en esta tétrica prisión. Me despojó de todas mis alegrías, felicidad y bienes para vestirme con todas las infelicidades de las criaturas. Y todo esto para hacer el cambio, para dar a ellas, a mis criaturas, mi fortuna, mis alegrías y mi felicidad eterna. ¿Sí ven cómo vamos entendiendo el sacrificio de Jesús en una dimensión diferente? La ingratitud fue la espina más punzante que me atravesó el corazón desde mi concepción hasta el último instante de mi vida, hasta mi muerte. Mira, mi corazoncito está herido y gotea sangre. Qué pena, qué dolor siento. Hija mía, no seas ingrata. La ingratitud es la pena más dura que tu Jesús ha sufrido. Es cerrarme en la cara las puertas para dejarme afuera, aterido de frío. Pero ante tanta ingratitud, mi amor no se detuvo y se puso en actitud de un amor suplicante, orante, gimiente y mendigante. Y este es el octavo exceso de mi amor. Yo les mendigo mi amor, dice Jesús. Yo les ruego que me amen como yo los amo. Mi amor quería vencer a cualquier costo el corazón del hombre. Y viendo que después de 7 excesos de amor permanecía reacio, se hacía el sordo, no se ocupaba de mí ni se quería dar a mí, mi amor quiso ir más allá. Debería haberse detenido, pero no. Quiso salir más allá de sus límites y desde el seno de mi mamá yo hacía llegar mi voz a cada corazón con los modos más insinuantes, con los ruegos más fervientes, con las palabras más penetrantes. Pero ¿sabes qué les decía? Hijo mío, dame tu corazón. Todo lo que tú quieras, yo te daré con tal que me des a cambio tu corazón. He descendido del cielo para tomarlo. No me lo niegues, no defraudes mis esperanzas. Y viendo lo reacio y que muchos me volteaban la espalda, pasaba a los gemidos, juntaba mis pequeñas manitas y llorando, con voz sofocada por los sollozos, le añadía: ay, soy el pequeño mendigo, ni siquiera de limosna quieres darme tu corazón. ¿No es esto un exceso más grande de mi amor que el Creador para acercarse a la criatura tome forma de un pequeño niño para no infundirle temor y pida al menos como limosna el corazón de la criatura? Y viendo que ella no se lo quiere dar, ruega, gime y llora. El exceso del amor de Dios por nosotros. Pero aún más, habiendo sabido el Señor de la ingratitud nuestra y de nuestro
dar ese amor a Jesús, se la preferimos dar a criaturas que no valoran ese amor. Y el Señor de nuevo sale a nuestro encuentro y hace un nuevo llamado al amor. Dice: hija mía, mi estado es siempre más doloroso. Si me amas, tu mirada tenla fija en mí, para que veas si puedes dar a tu pequeño Jesús algún consuelo. Aquí se explica mucho la devoción al Divino Niño Jesús de Praga y al Divino Niño Jesús del 20 de julio en Bogotá, Colombia. Es un niño que inspira ternura quien pide nuestro amor. Escucha, hija mía, después de haber dado 8 excesos de mi amor y que el hombre tan malamente me correspondió, mi amor aún así no se dio por vencido. Y al 8º exceso quiso agregar el 9º exceso. Y fueron las ansias, los suspiros de fuego, las llamas de los deseos de que quería salir del seno materno para abrazar al hombre. Y esto reducía a mi pequeña humanidad, aún no nacida, a una agonía tal que estaba a punto de dar mi último respiro. Y mientras estaba por darlo, mi divinidad, que era inseparable de mí, me daba sorbos de vida, y así retomaba de nuevo la vida para continuar mi agonía y volver a morir nuevamente. Fue el 9º exceso de mi amor: agonizar y morir continuamente de amor por la criatura. Oh, qué larga agonía de 9 meses. Cómo el amor me sofocaba y me hacía morir. ¿Entendemos lo que hizo Jesús por nosotros? Murió de amor por nosotros. ¿Y cómo le pagamos nosotros? Pecando. ¿Y qué quiere el Señor? Que le confesemos ese pecado para Él darnos la absolución y darnos todas las gracias que debemos pedirle al Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hemos llegado al final del primer volumen. La semana entrante empezamos con el segundo volumen de la Divina Voluntad. El Señor los bendiga. Bueno, la vez pasada alguien me dijo que quería ver la portada de los libros. La que trae los volúmenes separados es esta colección que la librería Fiat Voluntas Tua que está en Ecuador es la que los edita. Es una muy buena traducción. Tiene la ventaja de que los volúmenes están separados cada uno y se puede llevar con un manualito en el maletín o en cualquier parte. Y la otra, que es El Reino de la Divina Voluntad en medio de las criaturas, o Libro del Cielo, es esta, que viene en 2 volúmenes. 2 volúmenes, Libro del Cielo, para los que lo querían ver, y también es una editorial en Colombia, tiene edición de página
de página dura y los papeles son como el papel que se utiliza en la Biblia. Y hoy vamos a continuar con el primer volumen. Ya para la próxima clase yo calculo que ya habremos terminado el primer volumen y vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, pedimos tu Espíritu Santo para que nos ilumines en la lectura que hoy vamos a hacer del primer volumen para continuar con el primer volumen de la Divina Voluntad, de la revelación que tú le diste a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Vamos a hacer la oracioncita de la Divina Voluntad que siempre hacemos. Señor Jesús,